Pero ya comenzamos con toda la información y para comenzar a comentar la actualidad política y económica estamos con Luis Miguel Castilla, vocero de Vidensa y exministro de Economía en el bloque que semanalmente nos ofrece la consultora Vidensa. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Raúl, gracias por la invitación. A ti por aceptarla como siempre. Bueno, vamos a hablar de economía, por supuesto, a partir de dos aspectos. Primero, el Banco Central de Reserva ha publicado su informe de la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas de julio del 2023. Yo lo he leído hoy día, pero te pediría que nos cuentes qué es la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas y por qué es importante. Esta es una encuesta que el Banco Central hace todos los meses y hace casi 20 años, donde mide, le pregunta a los agentes económicos, a los analistas, a las empresas, a los bancos, cuál es su previsión de crecimiento, de inflación, de tipo de cambio en el año, y a su vez una serie de preguntas respecto a la economía, cómo prevén que va a estar la economía en 3 meses, en 6 meses, en 12 meses, la contratación de personal, la ampliación de planta, y una serie de preguntas que finalmente se nutren a lo que se denomina las expectativas, que son factores determinantes sobre la inversión privada en el país. Y esto tuvo un número por encima de 50, denota optimismo, un número debajo de 50, pesimismo, y lo que las últimas cifras muestran ha sido una recuperación, ya 3 meses en recuperación de las expectativas, pero con una diferencia. Hay más pesimismo en el corto plazo y hay más optimismo en los siguientes 12 meses. Ante la pregunta, ¿considera usted que la economía va a estar mejor en 3 meses? Seguimos en el tramo pesimista. Sí. Pero esto cambia cuando la pregunta se amplía al siguiente año, donde se tiende a pensar con mayor optimismo respecto al futuro. De hecho, los agentes económicos consideran que las perspectivas de la economía peruana a 3 meses se ubican en los 45 puntos. Eso es negativo, pero es 2 puntos más que en junio. ¿Qué está haciendo que empiecen a moverse estos números? Yo creo que el hecho de que ya tenemos si bien hay fenómenos que explicaran el gran pesimismo a comienzo del año, fue todo el tema político, la convulsión social, más todos los impactos meteorológicos del ciclón y el niño costero. Acordémonos que a comienzos del año tuvimos una serie de siniestros que afectaron muchísimo a todo el país por distintos motivos. Pero más o menos a partir de mitad de año ha habido ya una mejora. Hay sectores que han mostrado una recuperación sostenida, como el sector de turismo, donde se están retomando de manera bastante agresiva ya los vuelos. Si bien todavía no se recuperan los niveles previo a la pandemia, ya hay una clara recuperación. Y hay sectores que se han mantenido relativamente resilientes, como el sector del consumo. Entonces, creo que igual estamos en negativo y como toda encuesta, hay un margen de error que se realiza. Pero lo importante es ver la tendencia. Y la tendencia es de una recuperación que todavía yo diría que es incipiente, pero lo que importa es la dirección que va hacia mejorar la situación del país. Obviamente, igual necesitamos que sea esto mucho más positivo, ¿no? Que estemos en niveles mucho más altos para que esto reenganche a las decisiones de inversión que hoy todavía se encuentran en compás de espera. Sí, bueno, como dijo ese economista, en el largo plazo todos estaremos muertos. Es decir, en el mediano plazo y en el corto plazo habría que ver de qué manera comienza a moverse la economía en la dirección positiva que empiezan a plantear estas cifras, ¿no? ¿Qué podría estar pasando en ese sentido? Por ejemplo, en términos de inversión privada. Te lo pregunto también porque junto con la encuesta mensual de expectativas macroeconómicas ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas algunas cifras nuevas y prevé que el 2023 en términos de inversión privada culmine con una caída de 4,5%. Sí, justamente el día de hoy se ha publicado el nuevo marco macroeconómico multianual, que es el preámbulo a la discusión del presupuesto para el año entrante. Y lo que el MEF está haciendo es sincerar sus proyecciones. Anteriormente pensaba que la economía iba a crecer
2,5% Sí, y esto lo ha reducido a 1,1%. sí. Y para el año entrante prevé una recuperación hacia el 3%. Estas cifras son importantes porque son el sustento de cuánto el MEF prevé van a crecer los ingresos tributarios y fiscales para financiar el gasto público el año entrante. Entonces, lo que tenemos es que los factores que explicaron el colapso del primer semestre, de una caída, una contracción del PBI, se estarían yendo, ¿no? Habíamos hablado de la convulsión social, no hubo en el primer semestre la primera temporada de pesca y fue el sector que más cayó. Todavía hay el riesgo de que no se pueda normalizar el sector pesca por la anomalía en la temperatura del mar. Sí. Y vemos que los esfuerzos del gobierno de impulsar la inversión en infraestructura todavía están en plano de las mejoras normativas, pero hay que aplicarlas. Creo que lo que vamos a ver es que la inflación también está cediendo de haber llegado a picos altos hacia el mes de abril, llegando casi a un nivel de 9%. Hoy en día la inflación ha bajado a 6%. Y esto es un respiro para los consumidores que tienen mayor capacidad adquisitiva y de hecho para todos los que tienen que enfrentar pues, un costo mayor en los insumos que compran. Entonces yo creo que eso es positivo. Ahora la gran pregunta es si es que este proceso de sincerar las proyecciones son suficientes o hay todavía sobreoptimismo. Uh-huh. Creo que en mi criterio y viendo lo que algunos analistas están viendo, llegar al 1% este año va a ser todavía bastante ambicioso. Sí. La mayoría está pensando en crecimientos por debajo. Cero, ¿no? De 0,6, 0,8. Y ahí crucial va a ser la recuperación de la inversión privada, que este año de todas maneras va a caer, incluso según el MEF va a caer 4,5%. Pero hay estimados que ponen que podría caer cerca de 10% de la inversión privada este año. Uh-huh. Y acá crucial va a ser todos los esfuerzos por facilitar la inversión en el país, proyectos mineros, proyectos de infraestructura, permisos municipales y una larga lista de acciones que dependen de la voluntad y la decisión de autoridades en gran medida, por un lado, y por otro lado, que haya una noción de mayor estabilidad en el tema político. Lo que tenemos es un Congreso que todavía no llega a comenzar a tener una agenda clara. Hoy, entiendo, va a ir el ministro de Economía y el Premier a sustentar el pedido de delegación de facultades que fue anunciado. En seguridad. En seguridad, sí. Pero en temas económicos también. Uh-huh. Movilizar la inversión para la infraestructura. Y en temas que tienen que ver con el niño, porque también ha habido ayer, Raúl, una declaración que ha tenido mucho eco, que es la baja ejecución de los recursos previstos para lidiar con el fenómeno del niño. Y esto no podemos olvidarlo, tiene directamente que ver con estos procesos de lucha contra la corrupción en la reconstrucción con cambios, que están saltando y están salpicando a un sector importantísimo de nuestra clase política. Así es, y nos recuerda el Contralor que son 24.000 millones de soles que se pierden en corrupción, y esto y de hecho es triste decirlo, pero la corrupción se disparó en el sector salud cuando estábamos en plena pandemia, sí. Y ahora cuando estamos en una fase de desastres naturales, se dispara en lo que es la prevención y la reconstrucción. Entonces, claro. Es absolutamente absurdo. Es que ahí está donde está el dinero, ¿no? La corrupción está donde está el dinero, y cuando hay emergencias de esta naturaleza, por supuesto, estos sectores reciben mayores incentivos económicos, lo que es tristísimo porque es aprovecharse de la necesidad y de la urgencia nacional para lucrar, para robar, para decirlo de una manera más directa. Correcto. Entonces, creo que finalmente la recuperación del país va a significar que haya pues un mejor uso de los recursos públicos y oportunidad en la atención del desastre, porque de todas las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Economía, quizás la más cuestionable sea de que ya lo peor del niño ya pasó y que la prevención que se ha hecho va a dar efecto, cosa que no sabemos aún, porque el niño global aún no empieza.
Sí. Y ese es el factor de mayor incertidumbre, y especialmente con esta forma reactiva, por un lado, o que simplemente se estén robando la plata, por el otro lado. Entonces, creo que va a depender de que se maneje bien la contingencia que venga para que efectivamente esto apuntale la recuperación de la economía. Ciertamente ya hemos tocado fondo, pensaría yo, pero Sí. el tema es si es que el crecimiento que vamos a tener el año entrante va a ser de 3 o de 2%, porque un punto porcentual tiene una incidencia muy grande sobre la recuperación del empleo formal y la reducción de la pobreza. Entonces, estamos todavía en un momento delicado de la economía, pero tanto por los indicadores del Banco Central como el optimismo que ha querido manifestar el ministro de Economía y las acciones que están llevando a cabo para destrabar ciertos proyectos y mostrar, digamos, mayor consistencia. Esto podría, ojalá, cambiar e inyectar mayor optimismo y mayor confianza, que es lo que ha eludido a este gobierno desde que empezó. Una última pregunta, Luis Miguel, que tiene que ver justamente con las declaraciones del ministro de Economía y con su optimismo relativo, o por lo menos lo que ha dicho él. Ha dicho que estima que habrá una recuperación de la demanda interna en el segundo semestre. Y es importante esta pregunta porque este es el punto en el que la economía y la política yo creo que se encuentran de manera más clara, en la medida que la economía influye en el bolsillo de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Esto ocurrirá o también es un poco, digamos, de wishful thinking de parte del ministro? No, yo creo que va a ocurrir parcialmente porque solamente el hecho que la inflación baje, ya eso es un respiro, digamos, en la capacidad adquisitiva. Y siempre en los proyectos de inversión pública hay un tema estacional, donde la ejecución tiende a ser mayor en la segunda mitad del año. Eso es Ajá. siempre. La cuestión es que efectivamente no se vuelva a reactivar la convulsión social que paralice algunas actividades o que interrumpa la recuperación del turismo o que vengan pues lluvias torrenciales que impidan que el sector de construcción se pueda desplegar. Entonces, hay bastante incertidumbre, pero de darse los supuestos que el MEF está planteando, deberíamos estar ya viendo un proceso de recuperación lento, pero ya de recuperación finalmente. Perfecto, Luis Miguel. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, como siempre. Un gusto poder conversar contigo, Luis Miguel Castilla, director de Evidenza, además de exministro de Economía, en el bloque que semanalmente nos presenta la consultora para analizar temas como el último informe presentado por el Banco Central de Reserva.